Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza. Un saludo para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Me alegro de poder llegar nuevamente a través de este medio, los canales de Hope Media Honduras, a cada uno de sus hogares. Les saluda su amigo, el pastor Rubén Carballo. Y como ya es parte de la programación que estamos teniendo todas las semanas, recuerda que cada lunes nos estamos uniendo a este programa, La Hora Profética, que como su mismo nombre lo indica, el propósito es hablar acerca de esas promesas que el Señor nos ha dejado y que nos recuerda que Él tiene el control sobre la historia de este mundo. No se trata acerca de tener temor, sino tener la seguridad de que Dios dirige nuestras vidas y lo hace con un propósito, llevarnos hacia esa patria celestial. Así que te invito para que compartas esta sintonía, este programa con tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares, para que ellos también puedan conocer acerca de la palabra de Dios y de esta manera pueda seguir llegando el mensaje a muchas personas. Así que sea una gran bendición para tu vida. Y quiero, obviamente, como estamos haciendo en todos estos programas, pedir la bendición de Dios, porque Él es el que nos permite que tengamos la oportunidad de hacerlo, pero también para que el Espíritu Santo trabaje en la mente y en el corazón de todos aquellos que estarán escuchando este programa. Así que te invito, en la medida de tus posibilidades, inclina tu rostro, cierra tus ojos para que oremos en esta ocasión. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque nos das la oportunidad de llegar a los hogares de nuestros amigos por este medio. Gracias Señor porque en su infinita misericordia permite los medios, permite todos los equipos para que esto pueda realizarse. Y queremos suplicarte Señor que sea a través de este medio que el Espíritu Santo llegue a muchos corazones. De tal manera Señor que el mensaje que está preparado en este momento haga un impacto en la mente, en el corazón, en todo el ser de las personas, para que finalmente nos llenemos de esperanza y seguridad en la bendita palabra de Dios. Señor, rogamos que lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros de forma personal se realice y que tu nombre pueda ser glorificado. Nuevamente, gracias Señor, porque tú eres el que permite los medios, las personas, el equipo para que esto se realice, y el Espíritu Santo es el que llegará a los corazones para transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Ahora quiero invitarles para que disfrutemos de una hermosa alabanza musical que tiene el propósito de que el nombre de Dios sea exaltado y que también nosotros seamos elevados a los lugares celestiales. Comparte esperanza, comparte Hope Media Honduras, llevando esperanza. Vuelve por tu pueblo.
hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. En el aire le recibiremos, pues estaremos para siempre con él. Vuelve, oh, vuelve. El Espíritu y la novia dicen, ven pues Jesús. Vuelve, oh, vuelve. Quiero invitarte para que busquemos en las Sagradas Escrituras el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La identidad del pueblo adventista está definida por la esperanza en el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Recientemente ha cobrado con una fuerza inusitada una teoría que señala al año 2031 como la fecha definitiva para este evento. Se basan en la cronología de los 6,000 años de pecado y los 2,000 años desde la crucifixión en el año 31 después de Cristo. Para muchos, la precisión matemática de estas fechas resulta fascinante y genera una sensación de urgencia que parece necesaria en los tiempos que vivimos. Sin embargo, la Biblia y la historia nos llaman a la prudencia. Aunque es tentador querer ayudar a Dios con cálculos sobre la letra Aleph del abecedario hebreo o interpretaciones numéricas de Génesis, debemos recordar que nuestra fe no se basa en una teología de la ficción. El tiempo de la entrada del pecado en el mundo no fue registrado cronológicamente con precisión exacta por los profetas, lo que hace que cualquier cálculo de 6,000 años sea en el mejor de los casos una aproximación y en el peor una distracción. Elena G. de White fue categórica al advertir que después del chasco de 1844 no habría más mensajes basados en un tiempo definido. Ella misma aclaró que cualquier persona que proclame un día o un año para la venida del Señor está sosteniendo un error. El riesgo de fijar el 2031 es que si el tiempo pasa y nada sucede, la fe de muchos podría naufragar, tal como sucede en la escalera del extremismo, donde las opiniones personales terminan suplantando la revelación bíblica. Nuestra misión no es ser calculadores de fechas, sino heraldos de una esperanza. Jesús prometió venir a la hora que no pensáis. Por lo tanto, nuestra preparación para el 2031 debe ser la misma que para hoy. Una vida de comunión, fe y servicio. No necesitamos una fecha para estar listos. Necesitamos al Señor del tiempo en nuestros corazones. Bienvenidos al programa La Hora Profética. Hoy el pastor Juan Zurroca nos presenta 2031, año del fin, profecía de los 6,000 años. Que Dios le bendiga. La cronología bíblica de Asher ha sido confirmada por los eventos astronómicos. Según esta cronología, ya han pasado 6,000 años de historia humana. Algunos anuncian el fin de la historia en el año 2031, el regreso de Cristo. ¿Es esto cierto? Tenemos que saberlo. Hoy estudiamos la profecía del año 2031, una teoría interesante y estimulante, estéticamente preciosa, bellísima. Pero la gran pregunta es, ¿la Biblia enseña esto o no?
Saludos, de nuevo con vosotros para analizar la actualidad y las profecías. Hoy estudiaremos un tema vibrante porque señala al regreso de Cristo, el momento más importante de la historia humana, lo que algunos han llamado el fin del mundo. Al final del vídeo haremos un examen para ver si has entendido bien lo que explicamos aquí, así que atentos porque habrá un pequeño test para que puedas evaluar tus conocimientos. El que avisa no es traidor. La Biblia anuncia el regreso de Jesús, enseña que Cristo viene para poner fin al sufrimiento y destruir el mal. Pues bien, algunos enseñan que esto sucederá en el año 2031. ¿Por qué ese año precisamente? Porque ellos creen que en ese año se cumplen exactamente 6.000 años desde la entrada del pecado en el mundo. Ellos creen que ese año 2031 se constituye como una profecía para el fin, porque al terminar los 6.000 años, Dios acaba con el pecado con el regreso de Cristo. Además, en ese año 2031 se cumplen 2.000 años de la muerte de Jesús. Como sabemos, Jesús murió en la cruz en el año 31. 2.000 años más nos llevan al año 2031. Es cierto que la Biblia nos cuenta la historia humana en 6.000 años, pero ¿nos señala al año 2031? Ellos aseguran que sí, y para ello presentan los siguientes argumentos. Primero, un día es como 1.000 años. Pero, amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1.000 años, y 1.000 años como un día. De aquí ellos sacan una fórmula de interpretación. Un día igual a 1.000 años. Entonces se lo llevan a la semana de la creación para aplicarlo solo allí y afirman que los 6 días de la creación del mundo representan 6 milenios de historia humana y declaran que esta semana de la creación se constituye en una profecía de 6.000 años exactos que predicen el año preciso del regreso de Cristo. El problema es que esa fórmula profética no existe. Veamos con atención este texto porque no habría una fórmula, sino dos. Pero, amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Cuidado, también dice que 1.000 años son como un día. No puede ser que se dé una fórmula de interpretación y también la contraria. Es imposible. Vamos a ver, si queremos sacar de aquí una fórmula matemática, tenemos que sacar dos. Un día es igual a 1.000 años y 1.000 años es igual a un día. Tan cierto es lo primero como lo segundo. Queda claro, aquí la Biblia no nos da la fórmula matemática para aplicar a la historia, porque al mismo tiempo también nos da la fórmula contraria. Entonces, ¿qué significa este versículo? Pues significa que para Dios el tiempo no es un problema como lo es para nosotros. Significa que Dios está por encima del tiempo, no le limita, no le condiciona. Él es eterno, Él domina el tiempo, puede ver y actuar en el tiempo pasado, en el presente y en el futuro también. Si lees el contexto se ve más claro todavía. La primera mitad del capítulo 3 se podría resumir así. En los últimos días vendrán burladores, diciendo que Cristo no volverá en muchísimo tiempo, diciendo que llevamos mucho tiempo esperando y que los años pasan y la vida sigue como siempre y que ya no debemos esperar el regreso de Jesús. Pero, amados, no ignoréis que para Dios un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. El Señor no se está retrasando, sino que está siendo paciente, esperando que los suyos se arrepientan. Pero ese día llegará por sorpresa, como ladrón en la noche. Cuando tú lees el contexto, el mensaje queda claro. ¿Entiendes lo que está diciendo Pedro aquí? Sin hacer interpretaciones interesadas, no existe la fórmula profética de un día igual a 1.000 años. Segundo, la letra Aleph. Otro argumento usado es que la letra hebrea Aleph aparece 6 veces en Génesis 1:1.
Como esta letra Aleph también significa el número 1000 y aparece 6 veces, pues 6 por 1000 igual a 6000. Y dicen ellos que esto es otra evidencia a favor del cumplimiento profético exacto de los 6000 años. ¿Qué podemos responder? Bien, los hebreos no tenían números, usaban las letras como números y daban a cada letra un valor numérico. Aleph es la primera letra del alefato hebreo y su valor numérico es 1. Sí, 1. También se usa para 1000, pero lo más habitual es que significa 1. Pero ellos no toman su significado habitual. A ellos les interesa que signifique 1000. Así que toman cada Aleph como 1000 en Génesis 1:1 y así consiguen el resultado de 6000. Todas las letras hebreas tienen un valor numérico, todas. Es que ahora, para aprender, debemos ir al texto hebreo para contar las veces que aparece cada letra en el original. ¡Qué absurdo! ¿Te imaginas la cantidad de ideas raras que podrían surgir jugando con los números que simbolizan las letras? Esto es teología ficción. Peor aún, es el triste espectáculo de quienes pretenden ser muy eruditos, desviando a otros del verdadero significado de la Biblia en español. Hay que estar muy desesperado para recurrir a los números de la Cábala, una ciencia mágica opuesta a Dios. Todo esto es innecesario, porque los relatos de la Biblia nos presentan los 6000 años de historia. La Biblia nos ofrece algunas genealogías que nos dan años concretos. ¿Se pueden conectar estas genealogías y así saber cuánto tiempo ha pasado en total desde la creación? La respuesta es sí. Tercero, cronología de Asher. El estudio más relevante que se ha hecho sobre esto es la cronología de Asher. ¿En qué consiste? ¿Es creíble? ¿Es confiable? Veamos. El obispo irlandés James Asher en el siglo XVII hizo un estudio conectando las genealogías bíblicas y los hechos que se narran ahí. Resulta creíble porque coincide con fenómenos astronómicos que hoy han sido fechados y quedaron registrados en las tablillas babilónicas que se han encontrado, como en el año 37 del rey Nabucodonosor, por ejemplo. Por eso sabemos que Nabucodonosor está ahí bien colocado en su tiempo. Y así hay referencias que conectan la genealogía de Asher con la historia real. Todo esto le llevó a fechar la creación del mundo en el año 4004 a.C. Establece que el período del Antiguo Testamento duró 4000 años justos. Llama la atención que sean 4000 años justos. Desde la creación de Adán en el año menos 4004 hasta el nacimiento de Jesús en el año menos 4, el segundo Adán. Es lo que la Biblia nos dice, así que no tenemos ningún problema con eso. Nada que decir. Según esto, la humanidad tiene ya más de 6000 años de existencia, pero todavía no nos señala al 2031. ¿Por qué el año 2031? Según la cronología de Asher, la creación de nuestro mundo sucedió en el año 4004 a.C. y justo 4000 años después nacía Jesús en Belén. Pero aquí llega el problema. Los siguientes 2000 años, algunos los cuentan a partir de la muerte de Jesús en el año 31. Así llegan al año 2031 como fecha final. Claro, surge la pregunta, ¿y qué hacemos con los 34 años que quedan en medio? Desde la primavera del año menos 4 a la Pascua del año 31. Son los años de la vida de Jesús. La respuesta es que los 6000 años no comienzan con la creación, sino con la caída. Pero, ¿en qué año sucedió la caída? No lo sabemos, nadie sabe. Aquí la pregunta clave es, ¿cuánto tiempo pasó entre la creación y la caída? Vamos a investigar. El tiempo antes de la caída. Algunos han dicho que entre la creación y la caída pudieron pasar miles de años. Bueno, esto es imposible,
porque la Biblia nos da los años que vivió Adán, 930. Sabemos que sus hijos nacieron después de que ellos fueron expulsados del Edén. La Biblia nos dice la edad de Adán cuando nació Set, su tercer hijo varón. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró a su hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. O sea, que cuando Adán tenía 130 años ya habían pasado muchas cosas. El pecado había entrado en el mundo, habían nacido Abel y Caín. Los niños se habían hecho adultos. Caín había matado a Abel. En el año 130, Adán y Eva deciden tener otro hijo para sustituir a Abel, que ya había muerto. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque, dijo ella, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Por eso podemos decir con seguridad que el período entre la creación y la caída fue muy corto, quizá de unos meses, pero hay otras pistas que nos pueden orientar. La creación nos presenta a Adán y Eva como personas ya completamente formadas. Lo sabemos porque ellos pueden hablar y pueden dar nombre a los animales. Adán expresa su satisfacción por haber encontrado al fin pareja. O sea, que son capaces de procrear. Sin embargo, no tienen hijos en ese tiempo de perfección. Quizá porque no les dio tiempo, porque pasó muy poco tiempo. Esto hace pensar que su tiempo sin pecado fue corto, quizá unos meses o semanas. Tampoco la Biblia nos cuenta nada en ese período sin pecado. Parece que nada sucedió. El tiempo debió ser muy corto. Parece lógico que el diablo atacara a la pareja humana cuando eran más ingenuos, más tiernos, sin experiencia, muy poco tiempo después de su creación, cuanto antes. La cronología de Asher dice que entre la creación y la caída pasaron solo 18 días, aunque esto no lo menciona la Biblia. Conclusión. No hay forma de saber cuánto tiempo pasó entre la creación y la caída. Por lo tanto, no hay forma de saber cuándo terminan los 6.000 años de pecado. No se puede presentar ningún año como final de los 6.000 años. Ningún profeta de la Biblia predicó la profecía de los 6.000 años para la llegada del día final o del año final. Tampoco Jesús la predicó, ni los apóstoles, ni nadie. La profecía de los 6.000 años no se enseña en la Biblia, son otros los que la enseñan. A la hora que no pensáis. Jesús nos enseñó que Él volverá al mundo a la hora que no pensáis, dice el texto. Esto nos enseña que en el tiempo del regreso de Cristo sus fieles no sabrán cuándo viene y por lo tanto no saben el año de su regreso. Y son palabras de Jesús, tratando de aclarar precisamente este asunto. Veamos el texto. Si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo, debéis vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperéis. Aquí Jesús habla a sus discípulos y nos enseña que su regreso será inesperado para ellos, por sorpresa. Está claro que los discípulos no sabrán el año de ese acontecimiento. Estas palabras de Jesús van en contra de la profecía del 2031. Así es, no solo la Biblia no nos da argumentos para el 2031, sino que además presenta la idea contraria. Será por sorpresa. Por eso, en este texto, la clave es estar preparados. Tú debes estar preparado, en paz con Dios. Si tú vives preparado así, que venga cuando quiera, en el 2031 o mejor antes, ojalá venga antes. Ellen White. La profecía del 2031 es solo una especulación que se está propagando sin tener apoyo bíblico.
Y que no le echen la culpa a Ellen White, porque ella nunca señaló el 2031. Y además, ella siempre escribió que nadie debe dar una fecha para el regreso de Cristo. Mira qué claro lo dice. Cualquiera que empiece a proclamar un mensaje para anunciar la hora, el día o el año de la aparición de Cristo, ha tomado sobre sí un yugo y está proclamando un mensaje que el Señor nunca le ha dado. ¿Puede estar más claro? No, no puede estar más claro. Ellen White escribía en contra de los que anuncian el año del regreso de Cristo. Así que nadie le puede culpar a ella de esta falsa profecía del 2031. ¿De acuerdo? Antes hemos visto las palabras de Jesús contra la profecía del 2031 y ahora vemos también las palabras de Ellen White en contra de esto. En los escritos de Ellen White, ella dice que con Cristo se habían cumplido los 4000 años de pecado, pero no como algo exacto, sino como números redondos, como algo general, como una época. No trata de ser precisa con los años. Lo sabemos porque habla de los 4000 años, como cumplidos en 4 momentos diferentes, en el nacimiento de Jesús. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. El Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después de que la raza humana ya hacía 4000 años que se había apartado del Edén. El nacimiento de Jesús sucedió en el año -4 y ya se habían cumplido los 4000 años de pecado. Y desde ese momento, 2000 años más nos llevarían al año 2004. Según esto, los 6000 años se cumplirían en el año 2004 y, como sabéis, en el 2004 no sucedió nada. Ella también menciona los 4000 años cumplidos con las tentaciones de Jesús en el desierto, justo después de su bautismo. En el desierto de la tentación, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí venció Cristo en lugar del pecador, 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. ¿Y esto por qué? Pues porque ella no trata de ser precisa con estas fechas. Está redondeando 4000 años en general y también 4000 años cumplidos cuando Jesús muere en la cruz. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. Incluso también habla de los 4000 años de pecado cumplidos cuando Pablo escribe a los Corintios sobre la resurrección, o sea, más de 20 años después de la cruz. De modo que los 4000 años de pecado ya se habrían cumplido con el nacimiento de Jesús, también con las tentaciones en el desierto y con la muerte en la cruz, y también cuando Pablo escribe a los Corintios. La conclusión es clara. Ellen White no trata de ser precisa con el cumplimiento de los 4000 años, sino que está redondeando. Los menciona como una época aproximada del Antiguo Testamento, sin ánimo de señalar a una fecha exacta. Lo mismo pasa con los 6000 años para toda la historia de pecado. Ella usa expresiones como alrededor de 6000 años, más de 6000 años, cerca de 6000 años, casi 6000 años. Está claro que ella no desea ser precisa. Patrística. Otro argumento usado para apoyar esto son los textos de algunos padres de la Iglesia. Se llama padres de la Iglesia a los intelectuales y teólogos cristianos de los primeros siglos. En sus libros encontramos que ellos también creían que la historia de este mundo sería de unos 6000 años, seguidos del milenio de paz en el reino de Dios, como lo que escribió Lactancio en el siglo IV. Puesto que todas las obras de Dios fueron completadas en 6 días, el mundo debe continuar en su presente estado a través de 6 eras, esto es, 6000 años. Puesto que Dios, habiendo terminado sus obras, descansó el 7º día y lo bendijo, al final de los 6000 años, toda la maldad debe ser abolida de la tierra y la justicia reinará por 1000 años. Pero estas declaraciones hablan de los 6000 años de forma general, nunca hacen una profecía para el cumplimiento en un año exacto.
ni tampoco anuncian al año 2031. Aún así, se busca apoyo en los escritos de antiguos obispos y padres de la Iglesia como Gaudencio, Victorinus, Methodius, Commodianus o San Jerónimo, que además San Jerónimo es de los que están diciendo claramente que se trata de su opinión, pero no de una doctrina irrefutable. Él dice, yo creo que aquí 1000 años son comúnmente tomados por un día. A causa de que este mundo fue hecho en 6 días, se creía que él duraría solo 6000 años. Pero los argumentos deberían basarse en la Biblia y no en estos escritores que no son inspirados y por tanto se pueden equivocar. De hecho, los padres de la Iglesia son los que argumentaron a favor de grandes herejías en el principio. No tienen la autoridad de la Biblia. Test. Y así llegamos al examen final. ¿Estás preparado? Vamos a hacer un pequeño test para que puedas evaluar lo que sabes ahora sobre este tema. Primera pregunta. ¿La Biblia nos anima a descubrir el año exacto del regreso de Cristo? No, no nos anima. Segunda. ¿La Biblia presenta la historia humana en unos 6000 años? Sí. ¿La Biblia presenta los 6000 años como una profecía exacta? No, siempre son otros los que lo enseñan así. ¿Es posible que Cristo regrese en el año 2031? Sí, es perfectamente posible. ¿La Biblia está enseñando que Cristo volverá en el año 2031? No, no enseña ningún año. Ezequiel 46. Aún otros han tomado Ezequiel 46 para hacer su interpretación. La puerta del este de Jerusalén representa para ellos la constelación de Orión, por donde vendrá Cristo, porque cae en el este. El texto dice que esta puerta estará cerrada por 6 días. Para ellos, esos 6 días representan los 6000 años de la historia humana, y así siguen interpretando de forma alocada, y así llegan a la conclusión de que el año 2031 es el año del regreso de Jesús. Otros dicen que la vida de Sansón es una profecía. En Jueces 13 y 15, el texto dice que los israelitas estuvieron en manos de los filisteos por 40 años. Y luego Sansón venció durante 20 años. Entonces interpretan que esos 40 años representan los 4000 años del Antiguo Testamento, serían 40 siglos. Y los 20 años representan 20 siglos, los 2000 años del Nuevo Testamento, para llegar así al año 2031, como la fecha del regreso de Cristo. Eso sí, diciendo mientras tanto cosas como Dios me lo enseñó o Dios me lo mostró. Ellos realmente se sienten iluminados, elegidos, pero ¿elegidos por quién? Pregunto yo. La Biblia no funciona así. Tú no puedes interpretar lo que tú quieras. Esta forma de enseñar crea el caos. Cualquier cosa sería posible. Esto deshonra a los cristianos. Desacredita el mensaje de la Biblia. No es serio. Realmente me preocupa. La escalera del extremista. Desde hace 45 años estoy interesado en saber lo que la gente cree y por qué. Siempre he sentido curiosidad por esto, por las doctrinas, las profecías, para entender las creencias de los demás. Me he metido por todas partes. He visto grupos predicando una fecha para el regreso de Cristo con gran entusiasmo, con los ojos iluminados de ilusión y de esperanza. Anunciaban el año del fin del mundo. Lo he visto en España, en Francia y en Estados Unidos, pero siempre he visto que sus argumentos no eran bíblicos, eran interpretaciones tentativas y especulaciones. Por eso no las creí y efectivamente cuando llegó la fecha no se cumplieron, nunca, porque la Biblia no enseñaba eso en absoluto. Escuchando a estas personas aquí y allá, he observado que hay 3 pasos fatales, 3 pasos que nunca deberíamos dar.
Le llamo la escalera del extremista. Primero, lo que yo enseño es verdad. No es solo un tema de estudio, es verdad. No es solo una propuesta, es una enseñanza bíblica confirmada. Segundo paso, es la verdad. No es solo verdad, es la verdad presente para hoy. Y tercero, rechazarla es apostasía. Los que no acepten este mensaje se convierten en enemigos de la verdad y enemigos de Dios. Es decir, que un cristiano sensato, si su teoría no tiene apoyo bíblico suficiente, pues se quedará humilde diciendo, esto es lo que yo creo. Creo que es así y por eso lo predico, para que tú también lo estudies. Pero la mente extremista no funciona así. La mente extremista subirá sin miedo por la escalera fatal. En el primer paso, él entiende que el cielo le ha confiado un mensaje especial y ya no tiene dudas. En el segundo paso, él cree que su mensaje es preferente para hoy. Y luego, en el tercer paso, él entiende que todos los que lo rechacen son apóstatas, perdidos. Si la Iglesia no acepta su mensaje, es porque la Iglesia ha caído en las manos de Satanás y está perdida. Yo te invito a que tú observes tus argumentos en presencia de Dios y también observes tu corazón para ver si estás subiendo la escalera del extremista o si te estás acercando a ella. Si ya has comenzado a subirla, recuerda que estás a tiempo para bajarte de ella, porque Dios tiene sus brazos abiertos para perdonar tus errores y darte una vida llena de victorias, de satisfacciones y de milagros. Yo siento simpatía por todos los que se atreven a estudiar algo nuevo. Se atreven a estudiar algo diferente. Me gusta la gente que investiga, aunque sea algo arriesgado. Creo que es necesario. Pueden surgir propuestas atrevidas que habrá que poner a prueba con la Biblia, habrá que estudiarlas, y si no tienen confirmación bíblica clara, entonces no se puede afirmar que sea un mensaje divino. Llegó a un callejón sin salida. Es una propuesta de estudio sin confirmar, como es el caso del año 2031. Una teoría interesante y estéticamente preciosa, pero que la Biblia no la enseña. Puedes estudiarla, puedes casi creerla, pero no imponerla. ¿Y tú qué piensas de todo esto? ¿Cuál es tu opinión? Escríbenos en los comentarios. Es un placer leerte. Al cerrar este estudio, nos queda una certeza clara, más allá de si el número en el calendario es 2031 o cualquier otro. El tiempo de Dios es hoy. Hemos visto que fijar fechas exactas no solo carece de un fundamento bíblico sólido, sino que puede convertirse en una trampa que debilite nuestra fe si las expectativas humanas no se cumplen. La verdadera urgencia no nace de un cálculo matemático, sino de la realidad de que cada día que pasa es un regalo de la gracia divina para ponernos a cuentas con el Creador. Por eso, mi invitación para ti hoy no es a que revises tus tablas cronológicas, sino que revises tu corazón. La acción personal a la que somos llamados es la de preparación constante. Si Cristo viniera hoy, ¿estás en paz con tu hermano? ¿Está tu vida rendida completamente a la voluntad de Dios? El mensaje de hoy nos ha recordado que el mensaje de los 6000 años es en esencia un recordatorio que el conflicto entre el bien y el mal tiene un final. Pero ese final debe encontrarnos trabajando, amando y predicando. No simplemente esperando una cifra en el almanaque. Esto es solo el comienzo de nuestra preparación. Pero, ¿cómo podemos mantener esa llama encendida sin caer en el desánimo o el fanatismo? La próxima semana daremos un paso más profundo. Estudiaremos cómo vivir con sentido de urgencia en un mundo que parece haberse acostumbrado a la demora. Analizaremos las señales actuales, que más allá de los números, nos indican que nuestra redención está realmente cerca. No se trata de saber el cuándo con exactitud, sino de saber quién viene a buscarnos y cómo estar listos para ese encuentro. No te pierdas nuestra próxima cita. Invita a alguien a quien necesita esperanza, a alguien que tenga dudas o que esté buscando paz en tiempos de incertidumbre.
Dios tiene un mensaje de seguridad para ti. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana. Sigue en sintonía de Hub Media Honduras, llevando esperanza.